Bueno, y ya está con nosotros el analista político Raúl Timerman. Hola Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, viste que todos los días contamos, aquí en algunos otros medios, los problemas que se generan, las actitudes de Milei, y al mismo tiempo vemos encuestas que lo mantienen con muy poca caída, alguna con ninguna, mantiene la popularidad. Primero, vos lo ves así también y en todo caso empezar a analizar por qué. Bien, te cuento cómo lo estamos viendo nosotros hasta hace 20 días, que fue la última medición que hicimos. Ahora el domingo vamos a tener nuevos resultados. El día que Milei asumió tenía una imagen positiva de 55 puntos. Prácticamente los votos que sacó 56. Al mes que se puede evaluar la gestión, la evaluación de gestión daba 48 puntos y su imagen había caído a 48 puntos. Es interesante porque al mes también medimos si había arrepentimiento con el voto y el 10% de los votantes de Milei decían que se habían arrepentido. Lo que son más o menos 5 o 6 puntos, lo baja a 50, dio 48, es el mismo orden de magnitud. En el segundo mes, la gestión se mantiene en 48, 48,5, pero la imagen de Milei sube un poco a 51 puntos. La única imagen positiva que subió en este periodo de 2 meses respecto al día que asumió Milei es la de Patricia Bullrich, de todos ellos. ¿Por qué? Y básicamente por el protocolo antipiquetes y el acatamiento que obtuvo ese protocolo. Digamos, los movimientos sociales, que eran los que se manifestaban en la 9 de julio, cortando el Metrobús, ahora lo acatan, digamos, por ahí cortan Pellegrini, se mantienen sobre la calle, etcétera, y subió esa imagen positiva. ¿Qué pasa en los focus group? Digamos, ¿qué pasaba antes de las elecciones y qué pasa ahora? Antes de las elecciones, los votantes de Milei te decían, esto así no puede seguir. Esa era la frase síntesis de un votante de Milei. Un votante joven, más irresponsable de Milei, te decía que se haga todo mierda, rompamos todo, ¿qué me importa? Estamos mal. Eso te decía gente de 20 años. Votante muy típico de Milei. El votante que iba a votar a Sergio Massa te decía, no, Javier Milei es un peligro, te imaginas si ganan esto, qué sé yo. Sergio no es Alberto, es una cosa diferente, va a gobernar mejor, es un político más hecho, es más profesional. Digamos, te justificaba el voto a Massa, el otro a Milei. ¿Qué pasa ahora? Los votantes de Milei te dicen, bueno, eso así no podía seguir, algo había que hacer. No había otro camino, sí, estamos mal, bueno, pero era de esperar. En algún momento esto va a mejorar. Hay una justificación en el votante de Milei. ¿Qué te dice el que no votó a Milei? Esto revienta en cualquier momento. Esto así, te das cuenta, no va a seguir, la gente no le alcanza para comer, no le alcanza para los medicamentos, aumentan las prepagas, no puede pagar el colegio de los chicos. Esto revienta en cualquier momento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo te estoy describiendo el estado de la opinión pública. Pero, digamos. Bueno, eso habla de la opinión pública también, porque sí, el mismo hecho puede ser abominable para mí, ¿no? Como la actuación de Bullrich, que a mí me pone muy mal, digo, hirió a 30 colegas míos, ¿no? Los baleó. Y a otra persona le puede parecer muy bien. Así es, efectivamente. Yo te voy a dar el ejemplo más drástico de esto, que a mí me da un poco
el síntoma del estado de la sociedad, porque no es solo el estado de la política. Ahí me corrí para corrernos a hablar de la sociedad y no de la política, sociedad. Claro. Hay una encuesta que ahora tiene 15 días de Gustavo Córdoba, que hay una pregunta que me llamó mucho la atención, la respuesta, no la pregunta. ¿Cuán de acuerdo está usted con dejar de suministrar alimentos a los comedores comunitarios? 67% dicen desacuerdo. 25% está de acuerdo. Ahora vos pensá lo siguiente, no se trata ya de un plan social, no se trata de darle plata a alguien que no trabaja, no se trata de eso. Se trata de darle de comer a alguien que no come si no le das de comer. Y uno de cada 4 dice no, no le demos. Uno de cada 4 dice no le demos. Eso es terrible. Te pinta un poco... Por eso, en vez de estar esperando que en cualquier momento la gente se enoje y se canse o qué sé yo, uno tiene que pensar que ese voto no fue una foto casual, sino que forma parte de una película, no fue ese día nada más que la gente estaba bien con Milei, no se equivocó y después se dio cuenta, no, sino que hay muchos que están de acuerdo con todo eso y que no van a dejar de estar de acuerdo, porque al fin y al cabo se está comportando como preveíamos, no es tan distinto, creo, ¿no? Incluso en sus modos, todo se mantiene. Sí, yo, digamos, en términos de Milei, te diría que primero lo vimos venir con Sheila Wilker porque... digamos, fuimos planteando el hecho de que Milei crecía, era el único que crecía en las encuestas, digamos, y fuimos viendo el giro de la sociedad. Le dimos la siguiente interpretación en su momento. Cuando gobernaba Raúl Alfonsín, gobernaban los radicales. Cuando gobernó Menem, gobernaban los peronistas. Existía el PJ, existía el radicalismo. Después vino de la Rúa una coalición. Radicales, Frepaso, digamos... y otra gente le fue muy mal a ese gobierno, terminó mal, terminó en la crisis del 2001, terminó con muertos, digamos, no solo con desgracias de otro tipo, sino que terminó con muertos. Después de eso vino Néstor Kirchner. Néstor Kirchner intentó varias cosas, subió con una baja proporción de votos, 22%, había 25% de pobres, había más pobres que votantes de Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner, la situación favorable que tiene es, había 3 candidatos peronistas, estaba Menem y estaba Rodríguez A, que eligieron diputados y senadores, o sea, tenía un congreso peronista y tenía gobernadores peronistas, a pesar de que él tenía el 22%. Pero el peronismo dice, bueno, este ganó, este es el jefe. Vamos con él. Y aparte construyó su jefatura. ¿Qué hizo? Lo que decidió que Néstor Kirchner sea presidente fue el apoyo que la primera semana de enero del 2003 le da Eduardo Duhalde. Néstor pasa de 8 puntos a 15 solo por ese apoyo. Y después llega a 22 en la construcción. ¿Qué hace Néstor Kirchner en la primera elección de medio término? En el 2005 lo enfrenta a Duhalde en la provincia de Buenos Aires con Cristina versus Chiche Duhalde y lo derrota. Y ahí no quedaba duda para el peronismo que el jefe era Néstor Kirchner. Después Néstor intenta algo que es con Cristina la transversalidad, el radicalismo K, Cobos de vicepresidente, tampoco funcionó. Tampoco funcionó. Viene el gobierno de Mauricio Macri, es un gobierno de coalición entre el macrismo, la coalición cívica, el radicalismo, fracasó, es el único presidente que se presentó a reelección en democracia y perdió en las generales, no en el balotaje. En las generales 48-40, entre comillas. Cuando eso sucede, Javier Milei no existía. Cero, no existía Javier Milei. Bien, sube Alberto Fernández, es un gobierno de coalición, entre un sector del peronismo, la Cámpora, Cristina, el kirchnerismo, Axel Kicillof, los movimientos sociales que toman una posición, y le fue mal al gobierno. Ese gobierno, digamos, es una necedad no reconocer que no fue un buen gobierno, por eso perdió. Ahora bien,
El electorado mira, dice, los partidos políticos no existen más, las coaliciones fracasaron, que venga un salvador, miran a un hombre, ya no miran ni ideologías ni partidos políticos, miran a un salvador. El tema es que cuando mirás a un salvador siempre mirás a la derecha. Entonces, ¿qué sucede en ese proceso electoral? Se produce una polarización totalmente asimétrica. La izquierda queda del mismo tamaño que tenía antes de las elecciones y la derecha sube en todo el proceso. Y la derecha más dura, la más disruptiva. Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta, un dialoguista, un tipo que decía el cambio hay que hacerlo en base a leyes, consenso en el Congreso. Bullrich dice el cambio es todo, es nada, y le gana. Pero después Bullrich no entra al balotaje, pierde. Hay uno más duro que ella. Había uno más duro que Javier Milei. Javier Milei, desde el punto de vista electoral, tiene una característica. Tiene una identidad propia no construida para las elecciones. Siempre fue así. Siempre. Es lo que se llama la marca propia de Javier Milei. Siempre fue confrontativo, insultó, digamos, despreció a gente muy importante, no solo al que tenía, maltrató a periodistas mujeres a las que le dijo de todo. Fue así, va a seguir siendo así. Porque ese personaje lo mantiene psicológicamente. Sí, ese personaje no empatiza con una parte de la población que se siente más identificado con una persona de esas características que con uno muy políticamente correcto. Al contrario, el muy políticamente correcto lo incomoda. ¿A quién? A una parte de la sociedad. Totalmente. Sí. Ese carácter que a nosotros nos parece mal, no nos gusta, nos parece impropio, no es parte de todo esto. Su carácter no es un activo muy grande. O sea, totalmente. Insultar, gritar, maltratar, faltar el respeto, meterse con los chicos dados, todas esas cosas. ¿No es más la voz del pueblo hoy que la voz del pueblo de lo políticamente correcto? El Congreso es un nido de ratas. Sí. El viernes se mete en el nido de ratas a hablar, claro. El viernes, y elige a las 21. Sí. Que elige cuando toda la gente lo esté mirando, sí. Pero también cuando pueda haber un cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires, gente que puede ir al Congreso, etc. Es muy confrontativo. No va a ser un discurso amable el que va a ser un discurso duro. Sí, efectivamente, él es así. Esa es su carta de presentación y la va a mantener, porque su círculo dice que tiene que sostener eso, que si no sostiene eso se cae, Javier. Él ya mostró que puede no ser así en una parte de la campaña en donde él bajó el nivel de confrontación y veíamos un Milei que no gritaba, que no insultaba, y decir que puede manejar, pero elige no hacerlo. Elige no hacerlo. Y aparte, vos te referiste respecto a un político correctamente correcto. El tema es que Milei se apoya en dos pilares. Primero, la inflación. Había dos cosas que eran los principales problemas de la Argentina y siguen siendo hoy. Inflación primero, corrupción después. La corrupción desplazó a la inseguridad, a la pobreza. Eso piensa la gente. Sí, eso piensa la gente. Inflación primero, corrupción segundo. ¿Qué llama corrupción la gente? Los privilegios de los políticos. No es que se roban, pero por ejemplo tienen coche con chofer, se fijan sus propios sueldos, pueden dar trabajo, pueden nombrar asesores, consultores, jefe de gabinete. Los diputados pueden dar trabajo, son como 250 y pico, pueden dar trabajo. Te dice, todas viajan en avión gratis, digamos, viajan a Europa, todas cosas que la gente no puede hacer, los políticos, y a eso lo llaman corrupción. Las prebendas que tienen, la gente lo llama corrupción, especialmente los jóvenes, especialmente los jóvenes. Los jóvenes no fueron tenidos en cuenta en la campaña de Sergio Massa. Hoy, si votan solo los menores de 30 años, varones, Milei gana en primera vuelta. Ahí está el núcleo duro de Javier Milei. Vos me decías respecto
a un político tradicional. Cuando yo vi el debate entre Sergio Massa y Javier Milei, yo pensé, Sergio Massa lo destrozó. Yo también, sí. Lo hizo bolsa. ¿Sabés que el equipo de Milei salió a festejar después del debate? Ellos se dieron cuenta de que les iba a salir bien y les salió bien porque creció la imagen de Milei en las encuestas subsiguientes. Y aparte, yo lo llamo a los 2 o 3 días a Federico González, que me dice: Federico, yo hice una encuesta a ver quién había ganado el debate. Me da 54% Milei. Y le pregunto, ¿por qué, Federico? ¿Por qué pensás? Porque Sergio Massa, un político profesional, se abusó de su capacidad. Y me dio un ejemplo, que yo lo fui a buscar a YouTube. Tuviera un programa de televisión, lo mostraría, digamos. Es Ringo Bonavena versus Cassius Clay. Ringo Bonavena se convierte en un ídolo masivo en la Argentina después de la pelea con Clay, que la pierde por nocaut en el último round. Pierde y se convierte en un ídolo. ¿Por qué? Primero porque le dio pelea, toda la pelea, lo hizo caer en un momento, pero hay un hecho muy importante. Cassius Clay lo voltea en el último round y Cassius Clay no se separa de él, el árbitro no lo obliga a ir al rincón y cuando se para Bonavena no le cuenta los 10 segundos de protección. Le pega, vuelve a caer, se vuelve a levantar y ya la tercera... Se abusó de él. Se abusó de la localía, del poderío, de la superioridad, de la complicidad del árbitro, etc. Claro. Y hay una reflexión que hace un muchacho, que la leí, creo que se llama Rizzo o Piso de apellido, dice lo siguiente: Sergio Massa en el debate reafirma la marca propia de Milei cuando le cuenta a la sociedad que Milei estuvo haciendo una pasantía en el Banco Central. La sociedad no lo sabía, él se lo cuenta y le dice que lo echaron del Banco Central. Claro, ¿cómo no lo van a echar si Milei quiere incendiar el Banco Central y durante toda su campaña quiso incendiar el Banco Central? Está bien que lo hayan echado. Claro. Es decir, la coherencia de la marca de Milei. Eso que parecía una fortaleza se convirtió en una debilidad para Sergio Massa. Entonces, alguien que logra empatizar con una buena parte de la sociedad, porque se parece más que el político tradicional a esa parte de la sociedad, puede gobernar aún peleándose con todos los gobernadores, peleándose con todos los legisladores, no teniendo gobernadores, prácticamente no teniendo legisladores. Así es. Incluso incomodando a algunos sectores económicos que pensaban que él iba a hacer una cosa y hizo otra. También. ¿Y eso es sustentable? Ah, buena pregunta. ¿Es sustentable? Y depende de la opinión pública. Por ejemplo, yo leí ayer o esta mañana, que Fantino se lamentaba de que alguien le quiera hacer juicio político a Milei. Bueno, mientras tenga 48% de aceptación de gestión y 51% de imagen positiva, no me podéis hacer juicio político. Claro. Vos pensá una cosa, pensá lo siguiente, Roberto. El último año de Alberto Fernández había muchísima menos gente que estaba tan mal como ahora. Pero millones. Estaban los planes sociales a full, todo, y la situación era mejor. Bien, Alberto tenía entre 22 y 24 de aprobación de gestión. Ahora, hay millones de personas que están mucho peor que ese momento y Javier Milei tiene 48% de aprobación. Alberto fue un presidente sin oficialismo, ¿no? No había nadie hablando bien de él. Sin oficialismo, sí. Alberto dice que Felipe González le dijo que él tenía que haber sido el candidato a la reelección
porque el oficialismo no puede ganar una elección si no defiende su gestión de gobierno. Claro. Eso es lo que le dijo Pérez. Bueno, si vos entrabas en las redes no había nadie hablando bien de Alberto. No. No. Que es raro, en general, por más que el presidente sea una porquería, la gente que pertenece a su partido habla bien de él. Lo excusan de todo, ¿viste? O sea, ¿cómo funciona? Digo, los grandes, los Coral, qué sé, todo eso, defendían cualquier cosa que Jaroslavsky, cualquier cosa que hiciera, iban ahí y lo defendían. Siempre había una forma, ¿no? Entonces había una cantidad de gente que dice, no, está bien lo que hizo este hombre, Sí, no es que está diciendo que está bien. Alfonsín y Menem tenían mejor gente que los rodeaba. Claro. Los Corach y los Jaroslavsky eran buenos. Eran buenos. Hay otro tema. Yo creo que hay un punto muy débil en la gestión de Alberto Fernández, y esto es independientemente de la ideología, y que es una fortaleza en la gestión de Javier Milei, que es el ejercicio de la autoridad. Claro. Nunca la gente percibió que Alberto ejercía la autoridad un absolutamente. Presidente. La sobreejerce, se manda un DNU. Pero no era un error de la gente, era cierto que no lo estaba. Totalmente cierto. Claro. Totalmente y ahora cierto. También es cierto. También es cierto, está sobreejerciendo. Sí, y eso se valora mucho. Y por contraste se valora mucho. Te diría que cuando Cristina dijo, no, bueno, que siga Sergio y que sea Sergio, yo lo que estaba comparando era caracteres. Así es. Es decir, este tipo va a ser más ejecutivo, que yo pensé que Alberto lo iba a hacer porque fue jefe de gabinete, yo no lo fue, este sí, seguro que sí, y lo era. Efectivamente. Podía gustar más o menos, pero hablaba con los chinos, hablaba con los yanquis, iba acá, cerraba, estaba siempre haciendo algo el tipo. Así es. Y eso lo valora la gente. Y aparte, sí, y su coherencia, digamos, y que nadie tiene la impresión que recibe órdenes de alguien. ¿Y a dónde juega cuando te pica el bagre? ¿Cuánto tiempo estás echándole la culpa al anterior? Claro, va a haber un momento del conflicto entre lo que vos pensás de Milei y tu vida diaria, cómo te está yendo. Ahí está. Ahí va a haber un conflicto y eso se soporta solamente. La única alternativa que tiene este gobierno es que la inflación sea descendiente notablemente mes a mes. Si eso sucede de aquí a mayo, junio, y llegas a 5% de inflación y ahora hay una recesión profunda, fíjate la cantidad, mirá Sindar, 4 plantas cerradas, fabrica 0, algo primario, digamos. Mirá la industria. El problema para eso es que la restricción externa no mejoró, es decir, en Argentina sigue sin haber dólares, se venden un poco más, hay más gente con necesidad, más que ganas de vender. Pero a mí ya gente del campo me decía, bueno, está bien, si el dólar vale 1.000 pesos abierto o sin cepo, pone que levanta el cepo y sigue a 1.000 pesos, porque hay mucha gente que quiere vender, que necesita vender, y el campo va a decir, bueno, mira, bájame la retención, pero yo con este número no quiero. Déjame contarte dos cosas, Roberto. La primera por ahí no tiene mucho que ver con eso, pero describe la situación, y la segunda sí tiene que ver con eso. La primera, yo estuve con un experto en energía nuclear, para que me cuente un poco cómo es la situación de Argentina en el campo de la energía nuclear, y yo quería saber por qué si Argentina tiene mineral de uranio no se explota y se está importando el mineral de uranio. El tipo me cuenta lo que pasó en Chubut, con lo que pasó en Mendoza, donde están las minas. Me dice, hubo un caso mucho peor, que es el de Gastre, que se iba a hacer un repositorio nuclear. Se estaban haciendo pozos de exploración para estudiar la roca granítica que tiene que haber, pozos de excavación, y había gente que decía que se estaba muriendo de cáncer por eso. O sea que la oposición era enceguecida a que se haga eso. Y digo, ¿y hay repositorios nucleares para residuos de alta radioactividad, tipo combustible nuclear, las vainas, etcétera? Y me dice, sí, hay uno muy importante en Suecia y otro en Finlandia. Y antes que yo le pregunte, me dice, ¿y sabés por qué? Me dice de entrada, ¿y sabés por qué? Le digo, no tengo la menor idea. Porque la sociedad sueca y la finlandesa tienen confianza en el Estado. Si el Estado decide hacerlo, es para el bien común, es seguro, no va a pasar nada. Qué fantástico. Bien, eso para decirte el problema serio del Estado argentino, que ha perdido la confianza de la sociedad desde hace tiempo. Ahora
te quería ir al segundo ejemplo. Y para mí este es el punto más débil de Milei. El más débil. El que yo considero que es muy difícil de defender para un mileísta. Y creo que es el más peligroso de todos para la nación. Milei no es nacionalista. No defiende los intereses nacionales. Él se abraza con Donald Trump, con Bolsonaro. Bolsonaro y Trump son profundamente nacionalistas. Trump está planteando que va a ser un proteccionismo del 100%, no va a entrar un solo producto importado a Estados Unidos. Plantea eso. Milei, en términos objetivos, es un apátrida, no tiene sentimiento de pertenencia a una patria. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Por qué es un problema para Argentina? Lo que el mundo quiere de Argentina son los recursos naturales que Argentina tiene. Argentina tiene petróleo, tiene gas, tiene litio, tiene mineral de uranio, tiene sin explotar oro, plata, la segunda reserva mundial de plata está en la Argentina. Tiene alimentos, tiene el campo. Si vos no utilizás todos esos recursos que Argentina tiene en términos peronistas para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, van a venir y se los van a llevar. Y la vamos a pasar muy mal. Y a mí, de Milei, lo que más me asusta es la falta de nacionalismo. ¿Y vos pensás que la población lo va a percibir? No, para eso? nada, porque nadie habla del tema. Claro. En principio nadie habla, todos te están diciendo, suben cosas que son verdad, los medicamentos suben, el precio de todo sube, las jubilaciones no suben y los salarios no suben. Es verdad eso, es verdad, pero da la impresión que hay una parte de la sociedad dispuesta a bancarse eso, pero nadie pone sobre el tapete que van a venir por lo nuestro. Sí, sí, sin duda, sin duda. E incluso pueden mantenerlo para lograrlo. Pueden darle dólares para lograrlo. Así es, exactamente. Y si esa podría ser una respuesta a mi pregunta sobre qué pasa si se acaban los dólares. Puede ser. Viste que el FMI no quiere que dolarice. No. Ahí hay una discusión. Porque él está convencido de hacerlo. Perdería competitividad. Argentina hoy en día es cara en dólares. Por eso quiere reforma laboral. Acordate cómo Cavallo recuperaba competitividad. Sí, posiblemente haya un bimonetarismo, digamos. No lo sé. Pero indudablemente nadie sabe bien qué es no eso, va Raúl. Por el cuidado de las formas, no. Javier Milei. Yo también me quedé mucho pensando de que lo dijiste, que yo no la vi esa encuesta, de Córdoba me dijiste que era, que hay un 25% de la sociedad que te la voy a mandar. No está de acuerdo con que le den alimentos a los comedores. Es terrible eso. Bueno, porque por ahí deberíamos, por eso me parece muy rica esta charla con vos, deberíamos no solo hablar de Milei, sino si la sociedad argentina es tal cual nosotros creíamos que era o cambió, sin hacer juicio moral. Es decir, bueno, por ahí cambió, por ahí nosotros estamos diciendo, no, le va a ir mal a este hombre porque es inaceptable lo que hace y para una buena parte es aceptable. Y por ahí hay que analizar el porqué del cambio. Una estrategia de este gobierno va a ser hacer investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción. Que lo único que importa ahí, no importa la parte judicial, importa la parte que aparezca en la tapa de los diarios. Hoy lo tenés en tapa de La Nación, tapa de Clarín. Además, Alberto dice una frase... ¿Echó la culpa a la secretaria? Muy desgraciada. Sí. Ya es la segunda vez que lo hace. La otra vez le echó la culpa a la mujer y ahora a la secretaria. Dice, bueno, sí, pero de mala manera. Porque dice, si mi secretaria... Yo no recomendé a nadie. Si lo hizo mi secretaria, se extralimitó. Extralimitarse es como los excesos del proceso. Hubo excesos, se extralimitó. No, ¿qué se extralimitó? Claro.
No sé, indudablemente habría que ver por qué estamos como estamos desde el punto de vista social también, no solo desde el punto de vista de la dirigencia política. Claro, porque uno está todo el día mirándolo a Milei y a uno hay cosas que le resultan tanto rechazo, me genera algunas angustias, otros rechazo. Ya, pronto la sociedad se va a cambiar desde mi perspectiva. Y por ahí las mismas cosas que a mí me parecen aberrantes, a otros le parecen bien. Y vive acá, al lado de mi casa. Es lo que está sucediendo. Entonces uno piensa, no, ya se va a caer el tipo vas a ver que no va a aguantar. Y hay una cantidad de gente que le parece bien eso. Milei es producto del hartazgo. La sociedad se hartó de algo y eligió un salvador, un enviado de Dios que te va a salvar. El tema de ser producto del hartazgo es que te lleva a una situación de extremismo, digamos. Ahí está. Es un gobierno extremista, claro. Es un gobierno extremista, claro. No te quepa la menor duda. Está la desorientación de la oposición, que también es algo que asusta. Vos fíjate que la oposición no encuentra un discurso coherente respecto a cómo tratar, los americanos llaman how to deal, cómo tratar con un hombre de estas características. Tan sorprendidos por cómo es Milei que no saben cómo tratar. Si vos lees el documento de Cristina, dejemos las primeras 28 páginas donde justifica una idea de ella respecto a qué provoca la inflación. Sí. Dejémoslo. Vamos a las 5,5 páginas finales de conclusiones. Y propuestas casi te diría. Sí, son propuestas. Claro. En realidad lo llama conclusiones, pero son propuestas. Si vos agarrás una por una, es una autocrítica respecto a su gestión, porque son todas cosas que ella podía haber hecho y no hizo. Ahora bien, cuando ella habla de la necesidad de eficiencia del Estado, habla de eso, habla de actualización del régimen laboral o modernización del régimen laboral. Enuncia cosas. Ahora bien, la oposición lo que debería hacer es tener propuestas alternativas. Yo creo que el Estado tiene que ser eficiente. No creo que esta sea la manera de hacerlo eficiente. Para hacerlo eficiente, este debería ser el plan. Bueno, no hay propuestas alternativas. No hay nadie que diga algo que reemplace lo que está haciendo Milei. Claro. En el Estado, en lo laboral, en lo impositivo, en lo de salud. Yo se los he dicho y me dicen, no, bueno, para eso hay que esperar. Ah, bueno, hay que esperar. Entonces, porque yo pienso que esto se puede hacer porque convencieron a la gente de que no hay alternativa. Exacto. Entonces uno tiene que mostrar la alternativa para que la gente no se sienta ahogada, que bueno, tengo que soportar esto porque no hay otra cosa. Es así como vos decís. Y te dicen, no hay que esperar que la gente se sienta ahogada. Claro, exactamente. Es decir, que no dé más la gente. Y ahí yo creo que... Y el peronismo hoy es un lugar en donde es muy difícil debatir, porque todo se viera como conspiración y qué sé yo. Cuando uno dice, che, mirá dónde terminamos, no tendríamos que cambiar algo. Ya el próximo que venga va a venir, nos va a ametrallar directamente. Sí, claro. No, exactamente. Es cada vez peor. Otra vez vino Macri, ahora vino... Este es peor que Macri. No va a decir, Macri no hacía estas cosas, la verdad. Este es peor que Macri, qué sé yo. Cada vez es peor. Entonces, indudablemente al peronismo le está costando mucho reorganizarse. Yo creo que ese punto es fundamental. Que ante cada crítica haya una alternativa, abre una esperanza, una puerta a la gente. Para que salga de un lugar hay que abrirle una puerta, si no queda encerrada en ese lugar. Cristina dice, un sistema de salud que está fragmentado en lo nacional, provincial y municipal, y por otro lado entre las prepagas, las obras sociales y el servicio público de salud no puede funcionar. Bien, ¿y cuál es la propuesta? ¿Cómo sí puede funcionar? Porque lo que hizo Milei es, le liberó a las prepagas, después le sacó el 20% para el Fondo de Obras Sociales, está haciendo cosas compensatorias. Pero la gente tiene que pagar ese 20% también. Ahora bien, el otro dice así no puede funcionar. ¿Y cómo debería ser? Es lo que voy a decir, la alternativa. Bueno,
presionemos La, porque haya propuestas alternativas. Claro, la teoría del shock labura sobre que no hay alternativa. Así es. Naomi Klein, ¿cómo se llama? Es aceptable. Bueno, entonces, sí. Naomi Klein. Entonces, aceptable. Si vos mostrás una alternativa, la gente puede decir, ah, entonces no me tengo que morir de hambre. Podría no pasar hambre. Sí. Porque la verdad, ya ahora estamos hablando de indigencia, ¿qué es? ¿No? ¿Sabes que cuando volvió Perón al país hubo una propuesta de un sistema nacional de salud? No me acuerdo quién fue el que lo... Cristina armó, creo que fue Nicolás Kreplak el que tenía un proyecto y habló de eso hace un tiempo, ¿te acordás? Existe tal cosa, no la mencionó en esa carta, existe tal cosa. Hay que ponerla sobre la mesa. Hay un trabajo hecho. Vos podés estar de acuerdo o no, porque viste que es un tema muy complejo, ¿no? Yo no leí el laburo de Kreplak, pero eso sí existe. Eso. Sí. Reforma laboral yo no había visto, que ahí se plantea reforma laboral. Reforma laboral yo nunca vi ningún proyecto del peronismo de reforma laboral. Creo que no existe. Hay algo reforma del Estado tampoco. Reforma del Estado tampoco. Y es cierto que hace falta reforma del Estado. Totalmente. Si no, este Estado no da más. Claro. No puede cumplir con sus funciones elementales. El Estado está para dar seguridad, dar salud, dar educación, implementar la justicia. No lo puede hacer, lo hace mal. Claro. Hay otro error del peronismo que es grave y que la sociedad votó en contra de eso. El peronismo nunca planteó el tema de la corrupción. Nunca. Una sola vez lo hizo Luis Barrionuevo con una frase: tenemos que dejar de robar por 2 años, que yo hoy la tuiteé diciendo, año 1990, si le hubieran dado bola a Luis en ese momento, hoy Milei no sería presidente. Porque el problema es que como los medios antiperonistas están todo el día cargando sobre el tema, se dice no hablemos del tema. El tema es que quizás si no hablemos, entonces son todos corruptos. Así es, no hablás porque vos sos uno de los responsables. Por lo menos eso es lo que, o sea, yo no estoy diciendo que son, Yo estoy diciendo, si uno no habla, habilita a que peronista sea símbolo de corrupto. Si uno lo pone sobre la mesa y dice, hay un problema, yo no soy, ya investiguenme, a Cristina la han investigado un montón, yo no soy, pero el problema existe, ¿no? Sí. Ahora, hay una situación, si vos me decís en términos generales, ¿vos estás de acuerdo con el control de precios? Yo te diría, no, yo creo que hay que buscar otros mecanismos, digamos, porque en la práctica demostró que no funciona. Sí. Ahora, cuando los medicamentos se disparan como se disparan, yo digo, sí, ahí el Estado tiene que intervenir. ¿Viste? Claro. No puede ser, digamos. Claro. Vos no podés permitir los abusos. Oíme, Raúl, hay 2 laboratorios que hacen un medicamento. Bueno, no es fácil que se pongan de acuerdo. Todo lo más importante que se consume, no sé, lo que tenemos más de 60, en general tomamos la pastillita para la presión, todas esas cosas que toma la mayor parte, por lo menos de la franja etaria, son de 2 empresas. Bueno, es bastante factible, es natural si querés, no estoy siendo benevolente con ellos, pero que se pongan de acuerdo. El gobierno retrocedió solo en una cosa, el tema de los genéricos, en la receta. Así es. Eso retrocedió. Así es. ¿Por qué no puede haber genéricos? Yo creo que eso fue uno de los grandes logros de Ginés, digamos, el tema de los genéricos. Fantástico, fantástico. Ahora, indudablemente, sí. La influencia de los laboratorios son fuertísimos. Yo no sé si será cierto, pero yo era estudiante universitario en esa época cuando viene el golpe de Onganía. Bueno, estuve la noche de los bastones largos en Exacta. Yo soy licenciado en Ciencias Químicas. Tuve la noche de los bastones largos en Exacta. Y decían que a Ilia lo había volteado la industria de los medicamentos. Eso decían, sí. Sí. La farmacéutica. Sí. Son jugadores fuertes. Son poderosos. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias. Muy linda a vos, charla. Roberto, espero no haber aburrido a la gente. No. Muchísima gente viéndonos y escuchándonos. Volvemos en 30 segundos. Dale, ya entra el equipo.